Ale, 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 ale Zaragoza, ale, ale. Como hemos comentado otras veces, conseguir un objetivo y de la manera que se ha conseguido, muy liberado mentalmente. Ahora en la sesión del día pues estamos ahí viendo, valorando jugadores que tendremos que evidentemente a lo mejor incluso no pueden ni viajar porque tienen molestias y demás en sus partes musculares y claro, tampoco es cuestión de arriesgar. Estamos hablando de 2 días, se ha adelantado la jornada como bien sabéis todo y sobre todo el tema de que el próximo partido también tenemos aquí con el Leganés, entonces intentar rotar la plantilla para que tener un equipo competitivo los 2 partidos. Sí, muy buena porque ese es el objetivo principal, lo que le transmito a los jugadores. Nosotros tenemos que competir hasta el final. El escudo del Real Zaragoza, es verdad que hemos conseguido un objetivo muy bueno, pero sobre todo no podemos relajarnos, tenemos que entender que el próximo mensaje es a Mallorca competir. Yo ya digo ganar, por supuesto si ganamos sensacional, pero tenemos que competir tanto con Mallorca y Leganés, que son 2 equipos, uno que ya está en primera división, Leganés va a jugar su promoción y tenemos que intentar ser el Real Zaragoza hasta el último momento. Sí, el Real Mallorca, bueno, pues ya lo habéis visto, que incluso el otro día ascendiendo, el día antes festejándolo en Tenerife, son capaces de ganar. Es un equipo que compite muy bien, conozco muy bien a su entrenador, los hace muy competitivos y sobre todo creo que han hecho una brillantísima temporada. Es un equipo que encaja muy pocos goles, ya se ha podido ver durante el año. Es un equipo que tiene mucha pólvora, por decirlo de una manera, en el aspecto de ataque. Son jugadores que a lo mejor no tienen muchos goles, pero la plantilla tiene repartido muchos goleadores. Y luego todo el eje a través de Salva Sevilla, un veterano incombustible que es un jugador con mucho talento. Sí, es lo que voy a intentar en el aspecto sobre todo físico, psicológico y demás. Tener un equipo de 11 futbolistas en el inicio del partido que sean muy competitivos, porque vamos a intentar, como ya he dicho, competir, ¿no? Trayendo la victoria de Mallorca, esos 3 puntos. Llevamos un día menos de descanso con el Mallorca, pero no hay ninguna clase de excusa. Tenemos que ir, como he dicho, los jugadores están convencidos. Es verdad que muchas veces viene psicológicamente esa mentalidad, ¿no? que has conseguido, pues ese es mi trabajo de intentar competir bien en Mallorca. La frase, como digo yo siempre, y el tema de la competición, ¿no? Al final, la semana pasada el Castellón también tuvo gente, vino aquí y se encuentra sin gente, el Cartagena en su campo, el Lugo, es decir, los equipos que hemos estado, incluso en Mallorca, con respecto a otros equipos también, que ya tuvo afición en su partido último en casa. Pues bueno, eso será una satisfacción para los jugadores de volver un poquito a la novedad, pero lo bonito sería que cuando jugáramos el próximo partido con el Leganés en la Romareda, tener también la Romareda, por lo menos para sentir ese calor que tanto, no sé, como os he comentado en la introducción de la entrevista, tanta energía nos ha metido, tanto chute y tanta cosita para conseguir este objetivo, que como digo, no es una gran meta, que el Zaragoza pelea siempre por grandes metas, ¿vale? Pero por lo menos en una situación tan crítica en la que nos encontramos, pues bueno, hemos solventado, como comentan algunos mucho, incluso el tema del club, ¿no? Y eso es importante para todos.